Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los que están aquí su participación y su asistencia, de manera especial también a las autoridades aquí presentes, de representantes de las distintas formaciones políticas de nuestra ciudad y también al director provincial de Educación. Muchas gracias a todos ustedes por venir. También muchas gracias a todos aquellos que nos están siguiendo vía streaming a través del canal de YouTube de la Universidad Católica de Ávila. Fundamentalmente, un saludo especial a alumnos y profesores de los grados de Educación Infantil y Primaria de esta universidad. Es para mí un motivo de gran satisfacción poder celebrar hoy, con motivo del Día Internacional de la Educación, que celebramos el pasado 24 de enero, una mesa redonda sobre un tema que hasta hace poco apenas se hablaba de ello. Se ha recurrido, lo sabemos todos, a muchas denominaciones sin hacer esfuerzos por ahondar y profundizar en la realidad de muchos niños y niñas que, por no atenderles en aquello que demandan, a veces pueden llegar a sentirse frustrados en su desarrollo escolar y también a nivel personal. Cuando se habla de un niño que tiene altas capacidades, no nos referimos solo a que puede tener una inteligencia muy superior a lo que se estima como lo normal que correspondería a su edad, sino que también estamos hablando de una emotividad, de una motivación, personalidad, creatividad, habilidades que se van a desarrollar de manera totalmente diferente al resto de niños de su edad. Por eso, esta tarde hemos querido organizar esta mesa redonda de la mano de 3 agentes diversos. A mi derecha está Miguel, que fue presidente durante 6 años de una de las asociaciones más representativas en Castilla y León, ACILAC. También a mi izquierda, Carlos, como orientador educativo, en este caso en el Barco de Ávila, que atienden también a varios pueblos de los alrededores. Y en el extremo de la mesa, a la derecha, tenemos a Eva María, que es una madre que ha querido venir hoy aquí a compartir su testimonio como madre de un niño con altas capacidades, y creo que precisamente esto, dicho en primera persona, nos ayudará a todos a concienciarnos y a reconocer mucho mejor esta realidad. Por tanto, sin más dilación, quiero ceder la palabra, en este caso a Miguel, para que comience a exponernos cuál es su experiencia durante todos estos años al frente de la asociación y todo aquello que él considere que pueda sernos de utilidad. Muchas gracias, Miguel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos, muchas gracias Lourdes por esta invitación a esta mesa para aclarar qué son las altas capacidades o hacer visibles las altas capacidades. Dar gracias a todos los que habéis venido, dar gracias a los que nos están viendo online, en streaming, a todos los que están interesados en este tema. Lo primero sería qué son las altas capacidades, ¿no? Las altas capacidades, hay muchas definiciones, hay muchas formas de decirlo o muchas formas de desarrollarlas a la hora de explicarlo por diferentes especialistas, ¿no? Nosotros nos quedamos desde ACILAC siempre somos pro Javier Turón. Entonces, él dice que las personas de alta capacidad son aquellas que demuestran un nivel de actitud sobresaliente definido como una capacidad excepcional para razonar y aprender por competencias, desempeño documentado o rendimiento que lo sitúen el 10% superior o por encima, ¿no?, respecto al grupo normativo, en uno o más dominios. Eso es una de las guerras que tenemos, ¿no?, con los equipos de orientación y con el profesorado, ¿no? Se piensa que un niño de altas capacidades automáticamente es un crack en todo. Pues no, pues será un crack en lo que tenga que ser un crack, y en lo que no le guste, pues no le va a gustar ni a él ni a nadie. Tenga altas capacidades o no tenga capacidades, al final no dejan de ser niños, y estos niños, como tal, quieren ser niños y quieren comportarse como niños, ¿no? Nosotros, desde ACILAC, que somos una asociación sin ánimo de lucro, creada por padres y madres, que se creó hace 10 años, después de que unos padres se juntasen y creasen la asociación, costaba mucho sacarla adelante. Hace 6 años yo la conocí, entré en ella, empezamos a trabajar con los padres, a trabajar con las madres, a trabajar con los niños, a buscarles lo que ellos realmente quieren y lo que ellos realmente buscan y con lo que están contentos, que son afines suyos y niños como ellos, y temas que les pueda llegar a interesar, ¿no? Nuestra asociación
Pretende ser un lugar de acogida y de orientación a las familias que sospechan o que tienen hijos de altas capacidades, para que en el día a día puedan resolver muchos problemas. Hay muchos problemas que son resueltos entre los propios padres, entre todos ellos, a la hora de juntarles, ¿no? Y por ahí es por donde nosotros vamos. Lourdes, eso es lo que queremos contar y ver. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de qué hacer o qué no hacer en las aulas, que es lo más importante. Vamos a hacer primero una breve presentación y luego después sí que sería bueno dar lugar pues, a un, más que debate, quizá diálogo, es decir, que puedan participar y que puedan aprovechar a preguntarles todo aquello que pueda entrar dentro de sus inquietudes o las cuestiones que este tema les pueda suscitar. Carlos, cuando quieras. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Lourdes, por la invitación. Yo voy a tratar de sintetizar un poco lo que es nuestro papel, el papel de los equipos de orientación, que somos los encargados de la identificación, que es como se llama, la identificación del alumnado con altas capacidades o con precocidad intelectual, según los casos, con talentos especiales, son todas casuísticas diferentes. Ya desde la ley orgánica, desde la famosa LOCSE, ya se señalaba la importancia de identificar y prestar atención al alumnado con superdotación intelectual, que era como se llamaba por aquella época, porque era una evidencia, aquí y en otros países, que este tipo de alumnado normalmente desarrollaba dificultades de inserción en sus grupos de edad, y también por lo que ello reporta en términos de desarrollo social y del conocimiento para la sociedad, ¿no? Con el correr de los años, las leyes han ido cambiando, tratando de buscar fórmulas mejores, paradigmas teóricos y metodológicos más precisos, más cónsonos con la investigación, hasta llegar al punto en el que nos encontramos hoy. Nosotros, los equipos, con arreglo a la normativa vigente, tenemos entre nuestras funciones la detección del alumnado que tiene necesidades específicas, y ese alumnado lo es tanto por dificultades, problemas, insuficiencias, patologías, contextos sociofamiliares o geográficos o culturales, étnicos desfavorecidos, como por situaciones de alto rendimiento, de especial alto rendimiento, de talentos específicos especialmente sobresalientes, etc. Y así lo llevamos a cabo según protocolos que ya están bastante establecidos y siguiendo pues, los pasos más o menos parecidos en términos de detección. Detectamos alumnado con altas capacidades siguiendo los mismos procedimientos con los que detectamos alumnado con dificultades, mediante screenings previos al comienzo de curso, evaluación inicial, mediante la participación en las comisiones de coordinación pedagógica de los centros que tenemos asignados. Y una vez que se identifican determinados casos que pudieran ser, que plausiblemente podrían ser de altas capacidades, pues se inician procedimientos en consecuencia, como pues, recogidas de información más personalizadas, más cercanas, propuesta de derivación
a las tutorías y a los maestros concernidos con el caso y eventualmente, pues, mediante el desarrollo de la evaluación psicopedagógica correspondiente, que es el procedimiento preceptivo para establecer de forma fehaciente la existencia o no de altas capacidades, que es de lo que estamos hablando, y además de con qué características se presentan esas altas capacidades, ¿no? Hablábamos hace rato en el pasillo acerca de cuándo se detectan altas capacidades, ¿no? Nosotros seguimos el principio por el cual en educación infantil cuanto antes mejor, pero en ese momento, en esa época de la vida, hablamos de precocidad intelectual, de alumnado que aprende más rápido, en mayor cantidad, que sus compañeros de referencia, por razones de cautela, por razones de conocimiento acerca del desarrollo evolutivo y de la psicología del aprendizaje, que nos hacen saber que, bueno, de ese alumnado de aprendizaje más veloz y en mayor cantidad y en mayor calidad, solo una parte será consistente y vendrá a continuar con un rendimiento especialmente sobresaliente, mientras que otra parte tenderá a normalizarse con el correr de los años. Y bueno, luego en la educación primaria, si ya la evaluación psicopedagógica también nos conducirá pues ya a diagnósticos más firmes de altas capacidades de forma más o menos generalizada o, como ocurre en la mayoría de los casos, de talentos específicos. Talentos específicos pues son altas capacidades en determinadas áreas, en concretas áreas del desarrollo personal y del, digamos, rendimiento cognoscitivo. Muchas gracias, Carlos. Eva María, cuéntanos un poquito para introducir tu experiencia como madre. Bueno, yo quiero, lo primero de todo, agradecer a la universidad por dejarme mostrar hoy mi experiencia, a todo el equipo del colegio que ha estado a mi lado siempre y a mis compañeros que también me han apoyado en cualquier momento, siempre hay alguna duda, siempre hay alguna historia. El momento del diagnóstico de cuando te dicen que tienes un niño de altas capacidades es como cuando te dicen, te ha tocado una lotería y la lotería es un niño de altas capacidades. Lo hemos tenido en casa como un tesoro, ¿vale? Como cualquier madre tiene a su hijo. Yo me dedico al mundo de la educación infantil y hay determinados síntomas o determinadas pautas que dices, bueno, este niño es normal, sí, efectivamente es normal, pero empiezas a decir, bueno, nació con los ojos abiertos. A los 5 meses le decía, ¿dónde está papá? Y le encontraba. Con 18 meses salíamos a pasear por la calle y conocía todas las marcas de los coches, o sea, era capaz de identificar el logotipo de, no lo sé si lo puedo decir o no, de Toyota con Toyota, ¿vale? Entonces, claro, empiezas a decir, este niño realmente, mi niño es especial, que empiezas a considerar, bueno, mi niño es diferente. Pero creo que, como él bien decía, cualquier madre cree que su hijo es diferente. No creo que ninguna madre de las que están aquí presentes sepa que su hijo es diferente, es igual que los demás. Esa capacidad de asociar imágenes y de expresarse y demás, la manifestó desde muy pequeñito, pero dice, bueno, no voy a ser la madre especial, la madre que su hijo es el más listo, la madre que su hijo es el mejor. Y estas cosas las dejamos estar así. Llegó a la guardería y entre 20 niños que había en el colegio, en la guardería, decía, falta fulanito y falta menganito. Eso lo hacía con 18 meses, con 19 meses. Entonces, este niño es diferente. Entonces ahí es cuando empiezas a decir, las cosas son diferentes. Con 2 años comprábamos revistas de coches. Porque le encantaban, era la época del Rayo McQueen,
y compraba revistas de coches. Ahí venían unas banderas, me imagino que conocéis cómo son las revistas infantiles, estas que vienen diferentes juegos y demás. Venían unas banderas y con las banderas jugábamos a identificar los países de las banderas. Quiero decir que empiezas a notar cosas diferentes. Entonces, bueno, lo dejas estar ahí y dices, bueno, esto es así. Vivimos en un quinto, bajábamos contando escaleras, 71, 72, acabamos en el 72, íbamos a comprar el pan y en el siguiente escalón que encontrábamos, 73, 74, 75. Las seriaciones las tenía logradas desde el primer momento. Lo que os decía, me dedico al mundo de la educación infantil y hay muchos datos que dicen, bueno, este niño parece que tiene algo, este niño parece que no sabes qué es lo que pasa, pero en ese mundo tenía una compañera del equipo de atención temprana que me dijo, vamos a hacer una valoración de Jorge. Creo que es una psicopedagoga también muy conocida por todos vosotros, que son Sonsoles Perpiñán. Y ahí es cuando me dijo lo mismo que comentaba el compañero, que era un poco un aprendizaje precoz, que era muy pronto para hacer un diagnóstico de altas capacidades, pero pues, creo que alguien pinta maneras. Esto parece que va a salir adelante. En el colegio, llegamos al colegio y al final del colegio, del primer año de educación infantil, sabía leer perfectamente. En aquel momento los profesores nos pasaban las circulares de las reuniones y demás, y nos decía, mamá, tienes una reunión el día 25 en el Salón Capilla a las 5. Y ya está. Después hablé con la orientadora del colegio de educación infantil y ahí empezó el tema a ser un poquito más serio. Las cosas empezaron a formalizarse ya un poquito más. Con las orientaciones de mi compañera Sonsoles y con las orientaciones de la orientadora de educación infantil, Ruth, conseguimos hacer una ampliación de actividades de refuerzo. Entonces, teníamos un cuadernillo que se llamaba Abdi, que era para aprender a pensar y donde se desarrollaba un poquito más la inteligencia. Esto es una sorpresa para una madre. Tan sorpresa es esto como que te digan que tienes tanta lotería es esto como que te digan que tienes un niño con otras circunstancias. No sé si alguien, bueno, imagino que aquí habrá más gente que tenga las mismas circunstancias, pero te choca bastante cuando entras en casa y dices, uff, ¿esto qué supone para mí? Yo creo que ha sido una suerte y en casa las adaptaciones han sido muy pocas necesarias porque hemos vivido muy cerca de él cada uno de estos momentos. Yo no sé si la experiencia supone algo o no. Muchas gracias, Eva. Seguiremos comentando. Vamos a empezar un poco ahora a hablar entre todos los intervinientes sobre todas estas cuestiones, centralizando un poquito más el tema. Y yo creo que la primera pregunta, quizá a lo mejor se la lanzaría a Miguel, desde su experiencia como presidente en ACILAC, cuando ha visto a tantos padres que han acudido a él, ¿cómo puedo saber que mi niño o que mi niña tiene altas capacidades? Es decir, ¿cuáles son esas actitudes o comportamientos que a lo mejor pueden llegar a colocarles ante ese interrogante, ¿no? Bueno, son muchas, pero no todas. Son válidas para todos los niños, ¿no? Lo que estaba diciendo Eva respecto a su hijo, tú eres profesora de infantil. Bueno, más o menos. Sí, bueno, más o menos, ¿no? Entonces, y me dices que con 18 meses o con 20 meses ya estaba leyendo y escribiendo, ¿no? No, con 19 meses identificaban Sí. marcas de coches. Vale. ¿Y en primero de infantil? Leía, al final del curso, claro, Y es una competencia para tercero de infantil. para tercero. ¿Y qué Estábamos hacían en primero? Ujú, ¿Y qué hacían primero? eso es. Ahí está el problema. Ese es uno de los problemas, ¿no? Estamos de acuerdo que emocionalmente a lo mejor no está preparado para
para tener ese avance tan rápido, ¿no? Pero bueno, cuanto más pequeños son, más fácil se pueden adaptar, ¿no? Lectura comprensiva. Normalmente hay un montón de ítems que te pueden decir cómo puede ser un niño de las capacidades, ¿no? Aquí tengo una relación así a bote pronto de 33, podemos seguir. Presentar un buen lenguaje oral, poseen un vocabulario muy avanzado para su edad. Sus expresiones se caracterizan por una gran precisión, buen dominio de recursos de comunicación no verbales, como gestos, lenguaje corporales, expresión facial. Aprenden a leer a edad muy temprana o aprenden a contar lo que tú me estabas diciendo. Tú me decías que luego seguías 72, 73. El otro día me contaba una madre que su hijo estaba en tercero de infantil y que desde segundo de infantil contaba a partir de 1000. Sí, bueno, esto también. Claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando realmente las competencias hasta tercero de infantil es contar, no sé si hasta 100 o hasta... Sí, bueno, sin ¿Qué pasa problemas. cuando en segundo ya te sabes todo lo de tercero? Los niños por la experiencia que me ha dado el recibir a los padres, siempre van muy ilusionados al colegio, ¿no? Siempre, porque siempre les vendemos lo mismo. Vas a aprender muchas cosas. ¿Qué pasa cuando llegan y ya lo saben? Se aburren. Se aburren. ¿Qué significa que se aburran? Se aburren y empieza la gresca en clase, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Hacer más? En este caso, yo perdona que no sé si funciona así esto de hablar sin libertad. Sí. En este caso, en clase se aburría, Claro. En tercero se aburría. Claro, efectivamente. Se pasaba el día, pues... Entonces, hay dos Cada opciones. profesor elige su manera y entonces se pasaba de clase en clase. Por eso acabamos con la ampliación de actividades. Claro, entonces, la cuestión es, ¿qué hay que hacer? Adaptar el currículum del aula al niño de altas capacidades. Eso que supone un trabajo respecto a que la parte de la orientación del colegio dé esos parámetros para que el tutor haga esa adaptación extracurricular, ¿no? O, en su defecto, si el niño emocionalmente y los padres están de acuerdo, que es otro tema, poder hacer una aceleración de curso, ¿no? Problema, que hay que trabajar con ellos, claro. El problema es que hay que trabajar y el profesor que está en el aula, es verdad que no solo va a tener un niño de altas capacidades, va a tener un niño de altas capacidades, va a tener un niño con cualquier otro tipo de problemas en los cuales hay que ayudar a todos. Hay que darles a todos esas características. Hace falta ese apoyo y, sobre todo, el que el profesorado entienda qué es las altas capacidades y cuándo vienen los problemas. El problema viene cuando ese niño se aburre en clase. Si el niño se aburre en clase, tiene dos opciones. O se oculta en sí mismo, se queda en un rincón y no hace nada, que se nos dan casos, o revienta la clase. Y ahí viene el problema. Es que el niño no entiende, el niño tiene TDA, el niño tiene... No, señores, no. Hay que hacer una valoración en condiciones para que el niño saber qué es lo que el niño le pasa. Y a partir de ahí, poder trabajar con él. Bueno, nosotros la verdad es que lo que nos muestra la experiencia, lo hemos mostrado a lo largo de los años, es que se dan dos tipos de situaciones, ¿no? En la educación primaria, salvo excepciones, el maestro siempre se da cuenta de cuando tiene un alumno excepcional. Se da cuenta, porque trabaja con él. A menos que tenga un aula muy grande, con mucho movimiento por algún tipo de dificultad específica, el maestro se da cuenta porque se da cuenta en los exámenes, se da cuenta en las clases, se da cuenta cuando habla con el niño. Los maestros hablan con los niños. En educación infantil ya se dan cuenta de que el niño pues, se ha aprendido los nombres de los colores más rápido. Estaba enseñando 3 colores y el niño ya se sabe 10. Estaba enseñando a contar del 1 al 3 y el niño ya sabe contar hasta el 20. Se da cuenta, el maestro es el primero que se da cuenta. Y lo plantea, si hay una comunicación fluida con el equipo psicopedagógico del centro y con los equipos interciclos, dentro de los centros educativos hay digamos, órganos que tienen como fin recoger información para luego ser trasladada al cerebro pedagógico del centro, que es la Comisión de Coordinación Pedagógica.
son los equipos interciclos. Y allí se recogen estas cosas, se dicen, y si el centro funciona adecuadamente, esta información llega a la Comisión de Coordinación Pedagógica y ahí se discute. Y si hay una relación más fluida, una participación más frecuente del equipo psicopedagógico, pues llega directamente, nos lo cuentan, los maestros nos lo cuentan y nos dicen, oye, tengo aquí este niño. Aparte de los procedimientos de screening que nosotros realizamos habitualmente al comienzo del curso y de apoyo a la evaluación inicial. Todos los centros hacen o deberían hacer evaluación inicial al comienzo de cada curso. Y ahí las cosas saltan, se nota cuando un niño está especialmente aventajado por lo que decía el compañero. En primaria es mucho más fácil detectar y es mucho más fácil responder. Quizás la cosa se complica más en secundaria, donde también se nota, pero es más difícil responder, incluso por las propias características del chaval. En secundaria ya hablamos de preadolescentes, adolescentes, la mayoría no quieren ser significados, ya lo tienen difícil para encajar, lo tenía apagado, ya lo tienen difícil para encajar en el grupo, como para encima ser los cerebritos, los empollones y tal. Entonces, es más difícil llevar adelante la detección y la formalización del caso y, desde luego, la intervención, 11 materias, 12 materias, cada uno un profesor diferente. En la primaria es bastante más sencillo. Tienes la figura del tutor que se ocupa de casi todas las materias, salvo 3 o 4 materias de especialidad. Y en el infantil, pues igual. Entonces, es muy fácil que el propio maestro se dé cuenta rápidamente y es muy fácil desarrollar, planificar y desarrollar y llevar a cabo en condiciones de éxito los programas que son nuestros programas estrella, que son los programas de enriquecimiento curricular. El enriquecimiento curricular, que es lo que llamaba el compañero ampliación, pues no tiene límites, tiene los límites que se establezcan con cada caso. Entonces hay enriquecimiento curricular horizontal, por el cual aumentamos la cantidad de conocimientos, de procedimientos, de desarrollo de actitudes en un alumno en su mismo nivel de edad, y hay el enriquecimiento vertical, cuando nos damos cuenta de que un alumno va progresando en sus fases de desarrollo, aquellas que se estudian en la facultad de Piaget y los principios de desarrollo próximo de Vygotsky, todo eso que conocemos muy bien, y nos damos cuenta de que podemos dar el salto hacia adelante e introducimos contenidos, objetivos de cursos superiores. Y es sencillo, no es difícil. Y los niños lo agradecen, porque lo más normal, lo más habitual, lo más frecuente, es que un niño talentoso, precoz, con altas capacidades en el lenguaje, en la lectoescritura, en la matemática, quiera seguir jugando con sus amigos de edad, en el patio, al mismo balón, al balón prisionero, a jugar al escondite con sus amigos, no quiere que lo saquen de ahí, no quiere irse a otro sitio. Esto es lo más frecuente. Excepcionalmente nos encontramos con alumnos que no se sienten bien en su contexto. Yo soy orientador desde 1998, he estado en 3 provincias, he atendido cualquier cantidad de centros, miles de alumnos han pasado por mi mano y he detectado cualquier cantidad y he hecho los informes correspondientes de cualquier cantidad de alumnos con altas capacidades. Nunca he detectado un alumno con problemas de inserción psicosocial en su grupo de edad. Ni uno. Todos quieren estar con sus amigos. Lo que quieren es oportunidad para aprender más y más rápido y que se les tenga en cuenta por ello. Igual que el que es un héroe del baloncesto quiere que le aplaudan al encestar y ser el mejor, pues un chaval que es un héroe de las matemáticas tiene la necesidad de que eso se reconozca y aportarlo y ser valioso para su grupo. Todos queremos ser valiosos. Y quizá ese es el reto, buscar los mecanismos para abrir el compás, para que tengan la oportunidad de ser valiosos. No es tan difícil como parece. Al respecto, me pregunto, ¿qué tipo de actividades, por ejemplo, Miguel, que vosotros trabajáis en la asociación, que tenéis talleres y demás con ellos,
¿Qué tipo de actividades organizáis que sean complementarias y que puedan satisfacer también un poco a veces esa demanda que ellos tienen para sacar también un poco mayor rendimiento a su propio talento, ¿no? Nosotros en la asociación lo que empezamos muy sencillamente, empezamos sobre todo con lo que más nos demandaban los niños, entonces eran muy pocos, que era con la robótica. Empezamos con una robótica cuando apenas se veía en Valladolid, con el Scratch. Empezaron muy poquitos. Yo me acuerdo que los primeros niños que empezaron con el Scratch en ACILAC, no había apenas academias donde lo impartían, ¿no? Y en los colegios se estaba empezando a hablar sobre ello, ¿no? Entonces, la robótica está muy demandada a todos los niveles. Nos gusta el ir por delante, ¿no?, de lo que está demandando en los colegios y los niños, ¿no? Después, ¿qué tocamos? Tocamos la filosofía, tocamos algo que puede sonar raro, ¿no?, que son los juegos de rol. Pero es que los juegos de rol, si tenemos ahora mismo 109 familias, tenemos 80 niños que quieren ir a los juegos de rol. Pero no porque se diviertan porque es un juego. Sí, es un juego y se divierten, pero les hacemos ponerse en el lugar de todos, en el lugar de los demás. Si hoy tú estás en un lado, a lo mejor la semana que viene estás en otro. Aprenden a crear personajes, aprenden a escribir, aprenden a leer mucho mejor, aprenden sobre todo lo que eso llaman, que debe ser maravilloso, que es PISA, a comprender lo que están diciendo. Eso, a la hora de entenderse con los demás de niños, encuentran en la asociación esos niños que les entienden, esos niños que les comprenden. Porque cuando ellos se ponen a hablar en sus aulas, con sus compañeros, no les entienden. Y buscan niños más mayores o buscan adultos. ¿Qué más actividades hacemos? Este año estamos empezando con una actividad de una psicóloga que está trabajando con los padres, no solo para ciertas capacidades, sino porque los padres necesitan un apoyo psicológico para enfrentarse a lo que tienen en casa muchas veces. Porque es muy difícil el conseguir el equilibrio entre la casa y el equilibrio en el aula. Muy complicado. Nosotros intentamos que ellos encuentren ese equilibrio. Es difícil, pero estamos trabajando en ello y creemos que estamos llegando a buen fin. Después tenemos niños que dan clase ellos mismos, los chavales de 15 y 16 años, dan clases de cubo de Rubik a los más pequeños, les dan clases de mitología griega, se les da creatividad en el sentido del dibujo, de que ellos puedan crear, no de colorear, no, de crear, que es muy diferente, ¿no?, al colorear. Eso es lo que hacemos más o menos en ACILAC. Pero todo lo que nos llega y todas las ideas que nos llegan de los padres intentamos ponerlas en marcha. Es muy complicado porque los niños ya están saturados de actividades y de todo, ¿no? Y ellos lo que quieren es llegar a un sitio donde llegue y se diviertan, ¿no? Pero el equilibrio entre diversión y aprendizaje es difícil. Lo intentamos. A mí con que un niño me diga que es feliz, me vale. Lo demás me da igual. Y aprenda lo que él quiera aprender. Esto que dice el compañero, nosotros lo abordamos desde la perspectiva de lo que se conoce como los 3 anillos de Renzulli. Renzulli es un señor, un americano que ha trabajado mucho sobre estos temas, en un centro especializado en los Estados Unidos, de la Universidad de Connecticut. Y bueno, él habla de la importancia de desarrollar y de trabajar en 3 grandes esferas, ¿no? La esfera del desarrollo de los procesos cognitivos, que eso es lo que evaluamos y detectamos y por los que comenzamos la identificación. Y luego otras 2 esferas que normalmente o más raramente están desarrolladas a la par, que son las del compromiso o implicación con la tarea y la de la creatividad.
Muchas veces nosotros, yo diría que la inmensa mayoría de las veces, detectamos niños con altísimo rendimiento, 130, 140 de CI, el famoso CI, en capacidades intelectuales que luego no tienen ninguna creatividad. Lo pones delante de un papel y les dices escribe lo que hiciste ayer y no saben escribir nada, no son capaces de escribir nada, o no son capaces de pintar nada. Sí tienen niveles de compromiso con la tarea interesantes. El nivel de compromiso o implicación en la tarea es la capacidad de estar y perseguir la tarea hasta el final, dure lo que dure y exija lo que exija. Renzulli dice, y creo que con acierto, que este es uno de los elementos con los que mejor puedes identificar esa clave emocional de las altas capacidades, que es un obsesivo de la meta cognitiva, es decir, hasta que no consigue resolver el problema no lo suelta y se puede estar el tiempo que sea pegado a él, hasta que no lo domina. Pero también dice que estas esferas no son para diagnosticar, son para desarrollar. Es decir, que lo que debemos hacer es, una vez identificado, una vez que se sospecha que un sujeto, que un alumno pudiera ser de altas capacidades, es inmediatamente trabajar en las tres esferas. En el desarrollo mejor, superior, mediante técnicas de trabajo intelectual, porque los niños de altas capacidades finalmente desarrollan técnicas de trabajo intelectual de forma espontánea. Y si vamos a ellos y les enseñamos técnicas de inferenciales y de procesamiento analógico contrastadas, pues tendremos una super máquina que va a ir muchísimo más rápido y con mayor calidad, mayor eficiencia. Y si además trabajamos la capacidad y fomentamos la capacidad de compromiso con la tarea y empezamos a abrir cauces y empezamos a decirles, mira, vamos a crear cosas, vamos a inventar cosas, vamos a intentarlo, y a fomentar la creatividad, entonces sí podemos encontrarnos con casos realmente interesantes y con un gran camino por delante. Los 3 anillos de Renzulli, es una cosa que está por desarrollar. Al hilo de todos estos comentarios sobre las posibles actividades que se puedan llegar a desarrollar, sí que me gustaría preguntarle a Eva, concretamente desde su experiencia como madre, en relación a los centros. ¿Están preparados los centros realmente para poder acoger esta realidad? ¿Los profesores están formados, los educadores? ¿Se percibe por parte de los padres algún tipo, no sé, de carencia, de deficiencia? ¿O cuando uno llega y plantea cuál es su problema, se ve que todo más o menos pueda estar resuelto? Bueno, pues yo, francamente, en mi experiencia ha sido muy positiva. Ya os comentaba que partía de compañeros que me han echado una mano. El colegio ha estado totalmente abierto a todas mis necesidades. O sea, yo he tenido tanto sobre el niño como sobre mí. Si en algún momento he tenido algún problema o alguna duda, creo que la orientadora que estaba en aquel momento, estaba en el colegio, estaba a mi disposición. No digo día y noche, pero sí. Entonces, creo que se va avanzando mucho sobre este tema. Y tal y como se va presentando el momento, se abren muchas puertas para los niños que en este momento están iniciando este proceso. Creo que tanto este colegio como imagino que los demás estarán dispuestos porque al fin y al cabo son niños que tienen un gran potencial y son un poco nuestro futuro. Entonces, creo que yo como madre y un colegio como colegio debe detectar a este tipo de niños, ayudarles en todo lo que necesitan para que salgan adelante y sean chavales con un gran potencial en su vida. Particularmente, vuelvo a reiterarme, es que creo que sí están preparados todos los colegios y todos los orientadores. No generalizo porque yo solo conozco lo que tengo, pero se abren muchas puertas. Y tú, Miguel, desde tu posición en ACILAC,
que precisamente habéis recibido casos procedentes de Castilla y León. ¿Cómo ves el panorama a nivel educativo? Es decir, ¿cuál es tu experiencia por lo que te transmiten los padres? Bueno, aquí me voy a crear unos cuantos enemigos, a lo mejor. Me alegra mucho que el colegio tuyo esté en esa situación. Pero si empezamos ya de entrada con la cantidad de casos evaluados y detectados en Castilla y León y estamos en el 0,2 cuando tendría que ser un mínimo de un 2%, ya vamos mal. Estamos hablando de muy poquitos casos. De muy poquitos casos por diferentes motivos. Yo me alegra mucho el saber que hay profesores, que hay grandes profesores, que hay grandes orientadores y que hay gente que está dispuesta a trabajar no solo con los niños con discapacidades, sino con todos los aspectos que pueda haber en un colegio. Y me parece fantástico. Lo primero que vamos a empezar a decir es que, claro, hay un orientador por cada 900 niños, como para atenderles a todos, con todas las problemáticas que tienen. Empezamos por ahí. Empezamos por el yo no lo veo. Yo les invitaría a todos, a profesores y orientadores, a leer un libro que se llama A mí no me lo parece, porque es lo primero que te encuentras en las aulas. Yo lo siento, pero es lo que a mí me transmiten los padres y lo que yo veo en el día a día. Desde adaptación curricular en religión, que me han llegado a ver por escrito, que hay que tener tela para hacer una adaptación curricular en religión, tu hijo es de lo más normal, ya, pero está en segundo de infantil, no, es que cuenta hasta 1000, es que lee, es que... No, pues normal. O un orientador en Zamora, que como el niño había sacado un perceptil de 98 en todas las áreas, dijo que eso no podía ser porque se sabía el test de memoria. Y tuvo que pedir otro test para volvérselo a repetir. Entonces, claro, si tenemos ese aspecto, pues por suerte no es general, pero hay muchos. Pero sigo diciendo lo mismo. Es muy bonito el que en el plan de orientación, en el segundo plan de orientación, tengo un montón aquí de citas, pero es que sería aburriros y contar lo que realmente dice el segundo plan de orientación respecto a los niños de altas capacidades que hay que atenderles, ¿no? Pero la verdad es que no están atendidos. Y se lo demuestro a cualquiera en cualquier colegio. Tengo 109 padres y otros muchos más que no les atienden. Y en los colegios me consta que hay colegios que sí que atienden, hay profesionales que sí que atienden. Y me alegro muchísimo, pero hay muchísimos que no atienden a los niños, que no quieren atenderles, que no quieren pasar. Hay diferentes fases. Como bien decía mi compañero de la mesa, ¿el tutor es el primero que lo detecta? No, el tutor no es el primero que lo detecta. El primero que lo detecta es el padre y la madre. Sobre todo la madre, en este país, sobre todo la madre. Es así. Y luego se lo cuenta al tutor, pero el tutor ya no lo ve. O si lo ve, ya tenemos algo ganado, ya lo ha visto, pero lo ha visto ese año. ¿Qué pasará el año siguiente cuando cambie de tutor? Hay niños de altas capacidades con un bajísimo rendimiento. Cambian de tutor, se dispara el rendimiento. Vuelven a cambiar de tutor, se vuelven a hundir. ¿Cómo se explica? Métodos, por competencias, por proyectos. No tiene más. Preocuparse por ello y enseñar al profesorado a entender a esos niños. Esa es la base de todo. Y que quieran, porque después el tutor se lo tiene que comunicar al orientador y el orientador tiene que decir, sí, hacemos el screener, lo hacemos, es válido, vale, pedimos permiso a los padres, se lo hacemos, sí, le hacemos la evaluación. Y una vez hecha la evaluación, llega el orientador y dice, muy bien, toma, parámetros para el tutor. Y dice el tutor, ¡puf! Veremos a ver si el año que viene el que venga detrás lo tira, ¿no? Es así, es la realidad. Y las asociaciones estamos para eso, para decírselo a la consejería. Y a mí me encanta que haya orientadores y profesores que se mojen y lo hagan, a pesar de las trabas que les pone el propio colegio. Yo conozco profesores, y además hay uno por aquí, que pone 1000 cosas encima de la mesa para poder trabajar con los niños. Y el colegio le pone trabas, siempre le ha puesto trabas a muchas cosas. Otras cosas no, pero siempre le ha puesto trabas, a él y a otros profesores. Pero no solo en un centro, en muchos. Por desgracia me vienen muchos padres y les recibo y sé lo que ellos tienen.
Carlos, a mí me gustaría preguntarte sobre lo que estaba diciendo Miguel, por tu experiencia también cuando has ido por los colegios, ¿no? Y has contactado con docentes, con otros orientadores. ¿Haría falta intensificar la formación en este área? Que se conociera más, tener pues, bueno, alguna especialización. Yo sería más práctico. Yo creo que primero hay que protocolizar y luego formar, no al revés. Yo creo que hay que establecer programas, objetivos y luego dar la formación a la par para responder a esos objetivos, porque cuando se hacen previamente la formación va descabezada, bueno, ¿esto para qué es? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo tengo que hacer 40 cosas más. Los profesores, los maestros hacen muchas cosas en el aula, una más papeles. En cambio, cuando hay un protocolo, hay un objetivo claro y se da la formación concreta para ello, la experiencia me ha mostrado que tanto en primaria como en secundaria, los profesores se implican y hacen el sacrificio que haga falta y sacan el tiempo que haga falta para llevarlo adelante. El tema de los números y del poco número de detectados, sí, efectivamente, la OMS y otros organismos internacionales sitúan entre el 2 y el 3% la proporción el porcentaje que debería haber, la prevalencia, que se llama, la prevalencia esperada para altas capacidades. Y nosotros estamos todavía por debajo. Esto lo que significa es que tenemos que pensar, las autoridades educativas, creo que están en ello, sé que están desarrollando iniciativas, nosotros las vemos, para estructurar, hay que crear estructuras y luego formar las personas. Creo que hacerlo al revés no es una buena idea. Creo que en la práctica funciona mejor de la otra manera, crear estructuras, objetivos claros. Y a día de hoy, Carlos, ¿crees que hay un apoyo institucional suficiente o todavía queda mucho por trabajar en este tema? Yo tengo que decir solo lo que sé de mi experiencia. Yo en la Dirección Provincial de Educación, y no es por aquí colgarme medallas ni nada, yo siempre he tenido todo el apoyo del mundo. Vamos, a mí nadie me ha puesto ninguna pega de nada y siempre hemos tenido toda la colaboración, toda la ayuda necesaria para llevar adelante todo tipo de proyectos, no solo en el área de las altas capacidades, sino en otras. Cuando he estado en Zamora y cuando he sido interino, como todos nosotros, y pasamos por muchas provincias, he estado en Zamora y he estado en Salamanca, y he tenido todo el apoyo. Con mi querida profesora Teresa de la Mano en Zamora, teníamos reuniones una vez al mes para discutir estos temas, con el doctor Del Caño y la doctora Palazuelo se llevaron por primera vez adelante los primeros seminarios de discusión para hacer los protocolos de screening inicial de altas capacidades. Yo creo que la Junta de Castilla y León tiene interés, pero no es fácil, es que no es fácil. Es complicado, hay muchos obstáculos, hay muchos elementos que preparar, pasan muchas cosas por el camino. Ahora mismo sé que hay una iniciativa clara de llevar adelante un sistema protocolizado de screening y está en fase exploratoria en una serie de centros. Y puede que salga muy bien, tiene toda la pinta de que puede salir bien. Pero bueno, hay que dar un poco de tiempo. A mí me preocupa, concretamente, al ser profesora en la universidad, en un nivel ya superior, a Eva todavía le queda un poco lejos, pero ya llegará, cómo también nosotros podemos abordar los profesores de universidad, porque yo a día de hoy, por ejemplo, no he tenido ningún alumno con altas capacidades, pero puedo llegar a tenerlo. Y creo que por eso necesitamos también formación y este es el primer punto de partida para empezar a conocer esta realidad. Pero llegan a la universidad, digamos, ya más atendidos en sus necesidades. ¿Creéis que ya puede estar un poquito más atenuada esa sensación quizá de frustración que hayan podido sentir antes y tengan iguales posibilidades que cualquier otro chaval para acceder a una carrera, para poder alcanzar los objetivos con éxito?
es que no has tenido alumnos de altas capacidades, o no lo sabes. Efectivamente, que será lo más fácil. Sí, porque a verles aires. No es un unicornio, es a verles aires. Entonces, la cuestión está en que realmente muchas veces a la hora de llegar a la universidad hay niños con altas capacidades que no han sido atendidos realmente y esto es una realidad que es raro en niños de altas capacidades con grandes expedientes académicos. Normalmente son los expedientes académicos medios porque no se saca ese rendimiento, los niños se aburren, los niños no tiran hacia adelante, ¿no? Entonces llegan a la famosa selectividad, ¿no? En la famosa selectividad cogen y les cascan un 7, un 6 y resulta que ellos quieren ser ingenieros biomédicos, quieren ser médicos, quieren ser veterinarios, quieren ser que llevan desde muy pequeños con esa obsesión, porque como bien ha dicho Carlos, a veces los niños de altas capacidades son muy obsesivos con lo que realmente les gusta, ¿no? Lo cogen y no lo sueltan. Aparte de que luego les puede gustar. La creatividad, bueno, había mucho que hablar sobre la creatividad. La creatividad no solo es dibujar, sino que es la música, la creatividad es muchas cosas, es la creatividad, ¿eh? La creatividad es resolver un problema de 27 maneras diferentes también. Pero claro, cuando llegan a la universidad, esa vocación a veces les hunde. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que al final es cuestión de dinero. Así de fácil, no tiene más. Si yo tengo un niño de altas capacidades o un niño que quiere hacer una carrera pero no ha llegado a la media, pero tengo dinero, puedo llevarle a hacer una carrera, como así es, ¿no? Pero cuando no dispones de eso, tienes que irte a hacer la carrera que puedes dar con tu nota. Luego hay 1000 formas de poder pasar, es verdad que tú puedes tirar, puedes cambiar de curso, puedes acabar una carrera, después vuelves a entrar a otra, pero bueno, sí que es verdad que al día de hoy lo que nosotros hemos detectado en ACILAC es que casi todos los niños que han llegado a la universidad, los pocos que conocemos, han dado el salto, ¿no? Han dado el salto de calidad. Ellos han encontrado un sitio en la universidad, sea pública, sea privada, porque tenemos en varios sitios. El estudio por competencias es lo que realmente les emociona y los proyectos, no seguir unos temarios, porque al final un niño de las capacidades te resume una frase. Es que te coge una frase y te la quiere resumir también, es que no es así, es como es. Entonces queremos pedir a las universidades, queremos pedir al profesorado que va a salir de las universidades que realmente intente y quiera conocer a estos niños y poder sacar el máximo rendimiento de ellos. Carlos, que además es doctor en psicología y que bueno, también tiene muchos años de experiencia en la universidad y en centros de educación superior. Es decir, ¿crees que la universidad tiene que apostar por investigar, por ejemplo, esta cuestión, esta realidad? Sin duda, sin duda. ¿Que hay campo para ello? Sí, y además es rentable económicamente, además de la rentabilidad social que esto pueda tener, es rentable económicamente. Los países desarrollados apuestan por una identificación temprana y generalizada de altas capacidades, pero no solo de tipo intelectual, en todas las áreas, en todos los órdenes. Tienen sistemas de scout. Los Estados Unidos están llenos de scouts en todas las áreas, scouts deportivos, scouts literarios, scouts musicales, que están permanentemente mirando dónde están las altas capacidades, detectándolos, y tienen pues un maletín lleno de becas, de ayudas, de programas, de salidas que ofrecer al alumnado. Los pescan desde pequeños, así como se hace en el fútbol, que los pescan desde pequeños y los ponen. Desde pequeño te pescan a un niño con especial facilidad para el piano y tienes una beca para estudiar hasta el final de tu carrera el piano. Y quien dice el piano dice la matemática, la física, dice el baloncesto, dice el fútbol americano, el béisbol. Es decir, esta apuesta de detección inmediata, que tiene una repercusión clara sobre la realización personal individual, es una apuesta de rentabilidad social y económica. Es la creación de una sociedad compacta o más compacta en la que individuos con especial talento se vuelven
son aprovechados, son desarrollados para el aprovechamiento social, porque finalmente nosotros tenemos un deber social, todos, no solamente los niños con altas capacidades. Es una cosa de la cual hablan Stenberg y todo un montón de gente que ha tenido algo que ver con las altas capacidades. Uno de los objetivos de enseñanza en el centro Renzulli y en otros centros es el desarrollo del compromiso ético y social en los alumnos y los niños de altas capacidades, que es una cosa fundamental. Nosotros somos una universidad, por ejemplo, que esta también es una cuestión que, bueno, que me suscita pues, cierto interés, porque hace poco leía un artículo. Somos una universidad mayoritariamente online. De hecho, tenemos la gran mayoría de los que nos siguen esta tarde en streaming. Y hace poco pues, leía un artículo en el que decía que hay muchos estudiantes con altas capacidades que fracasan en la universidad, que empiezan y abandonan. Y decían si la enseñanza a distancia precisamente podía favorecer el aprendizaje a su ritmo, con altas capacidades. Y yo me pregunto, ¿puede favorecer o puede perjudicar, después de lo que hemos comentado, también esa interacción social, porque ellos se queden en casa, no se relacionen y por lo tanto vayan al margen del resto? Yo, si me permites, te quiero dar dos ejemplos, dos alumnos concretos de los muchos que he tenido en este tema. Uno, campeón olímpico de matemáticas, máximas notas de física, todo su entorno, no, tú tienes que estudiar bioquímica, tú tienes que estudiar, no sé, ingeniería aeroespacial, pero al chico le gustaba la poesía. Terminó bachillerato y me acuerdo tenerlo, de vez en cuando lo veo por ahí, y decirme, Carlos, ¿qué hago? Todo el mundo quiere que yo vaya, y se presentó a la selectividad y yo no sé, sacó un 10 o quizá algo más, no sé cuánto habrá sacado, pero toda la presión era que tenía que ser científico y al hombre le gustaba la poesía. Yo le digo, mira, intenta convencer a tus padres. Bueno, al final estudió filología y por supuesto hoy es una persona ejemplar en el mundo de la filología hispánica. Y otro caso también de una alumna por allí que tuve que también era increíble en ciencias exactas, era increíble en todo. Y también lo mismo, todo el mundo, no, tienes que estudiar bioquímica, fisicoquímica, yo qué sé, todas estas materias, ¿no? Computación. Y bueno, finalmente, pues terminó estudiando una carrera de ciencias sociales, que era lo que realmente le gustaba. Entonces, quizá también necesitamos el acompañamiento de un desarrollo de los discursos culturales con relación a lo que es el éxito personal, ¿no? No soy más exitoso por ser un superingeniero que por ser un superpoeta. Y esto es algo sobre lo que debería debería ser tematizado en nuestra sociedad, ¿no? El arte no es la hermana fea del conocimiento con relación a las ciencias o a la ingeniería o a la medicina. Miguel, ¿tú crees que las TIC, toda esta enseñanza virtual a día de hoy, también por tu experiencia, por lo que has visto, puede favorecer, es decir, que se concluya con éxito carreras universitarias o es indiferente? Pues habrá muchos alumnos que sí, porque, a ver, la inmensa mayoría de los alumnos de altas capacidades, muchos de ellos son autodidactas, muchos de ellos. Autodidactas me refiero, a ver, hay niños que se dedican a ver YouTube para ver videojuegos, ¿no? Videojuegos no es para aprender a jugar más a videojuegos, sino cómo pasarse las pantallas de los videojuegos, es así de fácil, no tiene mayor historia, ¿no? Y hay otros niños, como muchos de los que yo conozco de altas capacidades, que ven YouTube y se dedican a ver ciencia, se dedican a ver escritura, cómo crear personajes, cómo no crear personajes. Lo que decía Carlos, un niño de altas capacidades no tiene por qué ser solo de ciencias, en absoluto, en absoluto. Hay grandes niños de altas capacidades, yo conozco muchos niños, es más, conozco muchas niñas de altas capacidades que son de letras totalmente de letras. Y lo único que les gustan es escribir, odian las matemáticas. Que es lo que decía yo antes, la creatividad que puedan tener no tiene por qué solo ser en la ciencia, puede ser en la escritura, puede ser en la música, puede ser en un montón de cosas. Luego otro tema sería hablar de los niños de altas capacidades y las niñas de altas capacidades, que bueno, eso ya sería otro tema, ¿no?
El único problema que tienen los niños de altas capacidades es que rápidamente se piensan que se lo saben ya todo, ¿no? Hay que afianzar, y eso sí que lo hemos aprendido en ACILAC, ¿no? Y lo hemos aprendido a base de palos, sobre todo lo que hablaba antes de la robótica, ¿no? En un principio todos corrían mucho, pero hay que irles afianzando, no se les puede dejar correr tanto, hay que retenerles un poquito para que afiancen a la vez que les enseñas más cosas de otra forma, de otra manera, y ellos se piensan que aprenden otra cosa, pero están aprendiendo la misma prácticamente, ¿no? Pero afianzando esos resultados. A lo que decíamos antes de lo que nosotros hacíamos, nosotros ahora incluso este año nos hemos metido a dar clases de oratoria, porque es muy complicado que estos niños hablen bien, que estos niños quieran la forma que tienen de expresar lo que ellos piensan, porque su mente es un Ferrari, lo mires por donde lo mires. Lo que una persona, entre comillas, normal, tarda en aprender 5 minutos o 1 hora, ellos en 5 minutos lo han entendido, lo han comprendido. Entonces, a la hora de verbalizarlo, a la hora de aclararlo, yo muchas veces a alguno de los niños le digo, pero explícamelo. No saben explicártelo, pero lo tienen ahí. ¿No? O muchos niños están haciendo un proyecto y le dices, explícame el proyecto. No te lo puedo explicar el proyecto, pero le tengo ahí, le estoy madurando. Y hasta que no le tienen hecho del todo en la cabeza y le tienen escrito, no te lo pueden explicar, ¿no? Porque lo tienen ahí, pero hace falta que aprendan. ¿Hacerlo online? Pues dependerá mucho de la capacidad de trabajo que se le haya enseñado en casa. Yo siempre digo que por mucho que ellos quieran hay que sentarles todos los días media hora en la mesa que va a estar estudiando siempre, para que coja el hábito. Pero siempre hay que darle algo que le agarre a la mesa. Ese es el problema. ¿Qué le das para que agarre a la mesa? Si tú le llevas al colegio y va sobrepasado de lo que está dando en el aula, ¿qué le das? Porque luego te llega el típico profesor y te dice, no, es que le estás sobreestimulando. No, perdona, a ver, una cosa es que yo le diga, tienes que aprender todo eso, y otra cosa es que el niño me pregunte, ¿qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Que no. Yo creo que hay que darles, nunca hay que darles más de lo que ellos piden, pero lo que piden hay que dárselo. Pero para eso los padres tienen que estar a la vez que con el tutor, a la vez que con el colegio, y darles vía libre para poder trabajar con ellos. La educación no es cosa solo del colegio, ni es cosa solo de los padres. La educación es cosa del colegio, de los padres, sea vía online, sea vía lo que sea. Tenemos un niño, antes lo estaba comentando, de un niño que no había hecho el bachillerato, pero que quería hacer una carrera creativa vía online, parte era vía online, y no le dejaban entrar en la carrera porque era menor todavía, no había hecho el bachillerato, y el padre les convenció para que hicieran una prueba, ¿no? Esa prueba la hicieron y automáticamente le cogieron en la carrera. Entonces, les daba 100 vueltas a todos, pero porque el niño le gustaba eso. Le daba igual que fuera online que fuera presencial. Pero claro, hay que dar con la clave de lo que realmente le puede gustar al niño. Y para eso es esencial que el profesorado y los orientadores sepan de lo que están hablando, y para eso es esencial que tengan esa formación que nosotros estamos intentando poner en práctica en la universidad, intentar en los colegios que la conozcan, y ahora mismo estamos trabajando nosotros en ello para poder impartir esa formación con profesorado que realmente quiere hacerlo. Desde luego es un tema muy interesante. Esta mesa redonda ha dado pues para ir marcando algunas pinceladas de todas estas curiosidades que a primera vista pues bueno, nos habéis también resuelto, ¿no? También algunos interrogantes para los que quizá pues muchos de los que están aquí querían una primera respuesta. Pero antes de finalizar sí que me gustaría que si alguien de los que están aquí pues quiere preguntar algo, aprovechar pues bien a Miguel en su condición de expresidente de ACILAC, a Carlos como orientador o incluso a Eva como madre, es decir, que aprovechéis y pidáis la palabra y bueno, compartáis también aquello que consideréis. Yo quería decir una cosa que no se me olvide, que es muy importante. Niños de altas capacidades hay tantas como niñas. Las niñas también son de altas capacidades, porque el porcentaje detectado por la consejería, estamos hablando de un 70-30 a favor de los niños. Las niñas también son, pero es más difíciles de detectar, cuidado, se ocultan mucho mejor. Son muy listas.
Es verdad, es lo que hay, es lo que hay. Y lo digo porque lo sé, porque son así. Entonces, hay que rebuscar y hay que ver. Bueno, realmente lo que ocurre es que normalmente las chicas trabajan mucho, trabajan en general, como norma, no es, lo digo con cuidado, las niñas son muy trabajadoras en la escuela y entonces el maestro tiende a hacer una atribución causal de, bueno, es que saca 10 porque trabaja mucho y eso despista. Es que es un tema muy peliagudo. No tenemos que confundir, por favor, futuros profesores actuales. No confundamos las altas capacidades con el alto rendimiento. No tiene nada que ver. No por sacar 10 continuos se es de altas capacidades. Cuidado, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Por favor, porque si no confundimos una cosa con la otra, y entonces no estamos dando en el punto clave. Sí, eso está claro. Lo que ocurre es que nos valemos de indicadores y cuando no tienes otro indicador, un indicador claro es un niño que tiene 10 en todas las materias. Un niño que tiene 10 en todas las materias como mínimo es sospechoso de algo y por ahí empezamos, ¿no? Entonces, lo que suele ocurrir es que la mayoría de los niños en una clase que tienen 10 en todas las materias son niñas. Y cuando un orientador le pregunta a la maestra, bueno, ¿y esto cómo es? El primer saque es una atribución causal, es que trabaja un montón. Y de verdad, por lo que he dicho, la mayoría de las niñas trabajan un montón. Los chavales, pues, hay de todo. Creo que ha quedado suficientemente claro. ¿Alguien quiere preguntar? Sí, aquí, por favor, Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la exposición que han hecho de este tema, muy interesante. Bueno, mi nombre es Juan Carlos, soy estudiante de primaria aquí en la universidad y me consta a través del colegio de mi hija que una de las medidas que se pueden llegar a adoptar en el caso de la detección de las altas capacidades es el cambio a un curso superior. Entonces, quería que ustedes me confirmaran este hecho y en el caso de una madre como ella, por ejemplo, ¿cómo afrontaría ese cambio del curso? Porque yo lo considero también un riesgo en el tema de la adaptación social del niño. Bueno, yo te voy a contar mi experiencia, si te parece bien, ¿vale? A mi hijo le pasaron de grupo, pasó de quinto a sexto, ¿vale? Previamente habíamos estado haciendo una flexibilización en matemáticas y lengua y el colegio unificó horarios para pasar para los matemáticas y lengua de de sexto, hacerlas, unificar los dos cursos, ¿vale? Cuando tenía matemáticas en quinto, él se iba a las matemáticas de sexto. Cuando tenía lengua en quinto, él se iba a las matemáticas a la lengua de sexto. Con ese grupo pasó a primero de la ESO. Como experiencia fue dura, ¿vale? Porque dejas a unos amigos y coges a otros. Durante unos meses, al principio del curso, te quedas ahí un poquito a caballo, porque ni tienes los amigos de antes, ni tienes los amigos nuevos. Estás un poquito ahí, en cuanto a socialización, bueno. Pero luego, como sus necesidades están totalmente cubiertas, porque en matemáticas, en lengua, en sociales, en inglés, está cómodo, todos esos problemas pasan a ser menores, porque el grupo que le ha aceptado en sexto es con el que está en primero. Y son problemas que duran un tiempo, porque necesitan un tiempo de adaptación, necesita adaptarse al nuevo grupo y demás, pero si el grupo de iguales le corresponde, el problema no es un problema tan agravante como suena. Gracias. Carlos, ¿quieres añadir alguna cosa? Sobre eso, yo, digamos, mi regla mágica es cada caso es diferente y debe ser estudiado en su especificidad. La aceleración, yo nunca he hecho una aceleración, pasar un niño de curso.
no porque me parezca mal, me parece correcto, sino porque la inmensa mayoría tienen un nivel de desarrollo emocional y de inserción social más o menos acorde con su grupo de edad. Incluso algunos con algún déficit de habilidades sociales o de equilibrio emocional. Que un niño, por sus necesidades cognitivas o sus talentos especiales, no encaje con su grupo, no tenga referentes, no tenga con quién hablar, ni con quién jugar a lo que a él le interesa, pues a lo mejor sí estamos frente a un caso que requiere una fórmula específica, pero generalizar en este tema no me parece lo correcto. Hay que ir caso por caso, estudiar caso por caso y ver qué necesita cada uno. Miguel. Sí, está claro que hay que ir caso por caso y que todo depende de la madurez del niño o de la niña. Todo depende de esa madurez, pero vuelvo otra vez a lo que digo antes. Cuanto antes se detecte, mucho mejor y es mucho más fácil hacer una porque yo os pongo un ejemplo muy claro. Siempre a mí me dicen que soy un poco extremista. Yo lo veo así, claro. Si yo tengo un niño en segundo de infantil que tiene todas las competencias de tercero de infantil, ¿qué va a hacer el año siguiente en tercero de infantil? Aparte de aburrirse. Dar contenidos de primero de primaria. ¿Pasarle a primero de primaria? No hace falta. Es que tenemos la capacidad de flexibilizar con un informe psicopedagógico en la mano, tenemos la capacidad de flexibilizar con enriquecimiento curricular. ¿Y por qué lo pasaría yo de curso? Porque el niño no sea capaz de encontrarse con iguales desde el punto de vista emocional, porque no juegue con sus amigos, porque no se divierta de la misma manera y tenga indicadores claros de aislamiento. Entonces yo le digo a la madre, oye, este niño no está bien en este grupo. Lo mismo tendríamos que plantearnos una flexibilización. Pero de no ser así, de estar con sus amigos, con los que juega en el patio cada día, se divierte y le ves la sonrisota cuando viene del recreo y lo feliz que viene a clase, lo que tengo que hacer es flexibilizar los contenidos. Y no hay límites, para eso está el informe. El informe psicopedagógico permite flexibilizar en cualquier dirección. Perdón, pero realmente es que hay veces que la diferencia del niño de enero al niño de diciembre, no hay una diferencia de edad tan notable. O sea, un niño que es de marzo se lleva 4 meses con un niño que es de diciembre y han estado en cursos diferentes. Así es. Así es. Entonces, Sí, pero lo que quiero destacar es la pertenencia, la inserción dentro de un grupo de amigos o no. Sí, pero ¿cuándo afianza realmente la amistad de los niños? A ver, un niño en segundo de infantil, perdonad, yo lo tengo muy claro. Puede tener amiguitos, sí, en segundo infantil, pero si le pasas al año siguiente a primero de primaria... Vuelven a tener amigos. Puede tener amigos sin ningún tipo de problema. Está en primero de primaria, le has hecho una aceleración y no tienes ningún tipo de problema. A ver, es el punto de vista mío, que cuanto antes hagas aceleración, menos problemas a la hora de estar con iguales vas a tener. Cuanto más tardes en hacer la aceleración, más problemas vas a tener. Yo conozco niños con aceleraciones tardías, casi en la ESO, con muchos problemas. Coincido contigo en que cuanto antes haga la aceleración, mejor, claro, cuando sea necesaria. Sí, pero cuando está ahí no pinta nada. ¿Qué va a hacer en tercero? Es que... Yo creo que ante esta cuestión controvertida nos remitimos a que a lo mejor hay que ir caso por caso y entonces así evaluarlo y ver quién lo necesita y quién no. ¿Alguna otra pregunta? Allí y al fondo también, después. Sí, hola, yo soy Maricruz Castellanos, soy profesora de aquí y quería haceros una pregunta. ¿Por qué hay infradiagnóstico en altas capacidades y sobrediagnóstico en TDAH? Yo tengo la respuesta, creo, la mía. ¿Cuál? Perdón, es que no te digo bien. Vuelve a repetir más despacio. Sí, ¿por qué infradiagnóstico en altas capacidades y sobrediagnóstico en TDAH? Pues bajo mi punto de vista, porque es más fácil diagnosticar un TDAH que en una de altas capacidades. Es que es muy fácil. Mira, si un niño de altas capacidades, a ver,
Vamos a suponer que el niño tiene altas capacidades, eso de entrada. Primero hay que saber si el niño tiene altas capacidades o no. Pero es mucho más fácil. Hay mucha confusión entre altas capacidades y TDA, en déficit de atención. ¿Por qué? Porque normalmente el niño empieza a dar problemas en el aula porque se aburre. Si el niño se aburre y da problemas en el aula porque se pasa preguntando, porque no se centra, ¿por qué? Porque está aburrido, porque lo que está dando está aburrido. Si a un niño le estás enseñando a sumar, un niño de altas capacidades aprende a sumar en una clase y todos los demás se tienen que pasar otras 3 semanas para aprender a sumar, ¿qué hace ese niño durante esas 3 semanas? Hacer más sumas. Pero es que a partir de la suma número 20 o 25, el niño dice que las sumas las hagas tú, que él ya sabe sumar, que no hace más sumas. Ahí está el problema. ¿Qué pasa? Que es mucho más fácil decir, el niño tiene edad, llévale al médico y en cuanto a la madre le dice estar o al padre, pastillita y el niño tranquilito. Sobre ¿Es eso, así? sí, Pero esto duele, pero es así. sobre eso que efectivamente es reconocido en distintos círculos que hay sobrediagnóstico de TDAH. Podría ser una broma acerca de cuál es el motivo y casi seguro coincidiría con esa respuesta que tienes, pero prefiero no hacerlo. Y decir que tiene que ver con un déficit de diagnóstico diferencial. Es decir, un niño se menea mucho y tiene TDAH, ¿no? Porque se puede menear mucho, porque le duele la tripa, porque está nervioso, porque tiene intolerancia a la lactosa, porque tiene un trastorno de ansiedad, por cualquier cosa. Entonces, el indicador de moverse mucho, la hiperquinesia, se ha sobrevalorado, ¿no? El TDAH era un cajón desastre en su momento, en el que se hacía un diagnóstico de síndrome porque no se podía diagnosticar otra cosa. No sabíamos por qué se meneaba mucho un niño y no encontrábamos una etiología definida, pues TDAH. Como en un momento determinado se vio que derivados anfetamínicos funcionaban, es decir, una medicación que apoya la concentración, digamos, tenía un efecto parar al chaval, se hizo un modelo al revés. A partir de la medicación se hizo un modelo explicativo etiológico, que eso finalmente nunca ha terminado de ser aceptado, acerca de los puentes de neurotransmisores y tal. El niño se menea mucho para producir puentes neurotransmisores, pues démosle algo como una anfetamina, el metilfenidato, para que produzca puentes transmisores y entonces se quede tranquilo. En la realidad de los hechos, a cualquiera de nosotros nos dan una anfetamina y nos quedamos parados. O sea, seamos TDAH o no lo seamos. Está sobrediagnosticado, en mi opinión, por un tema de déficit de diagnóstico diferencial. Pues vas muy rápido, hay urgencia porque se pare. Si la clase tiene 25 alumnos, el maestro necesita que el chaval no esté dando saltos de un lado a otro. Es como muy urgente. La urgencia facilita también el tema. Buenas tardes. Me gustaría preguntar a Miguel, que por cierto me ha encantado tu intervención, si en la asociación conocéis o trabajáis casos de acoso escolar desde el punto de vista tanto de víctima como de agresor. ¿De acoso? Acoso. Por ser diferentes. A ver, algo conocemos, pero a través de los padres, ¿no? Lo que sí que es verdad es que hay un estudio hecho entre las asociaciones de Castilla y León, de La Rioja, un estudio que hizo Javier Turón, unas estadísticas, un test que nos pasó a todas las asociaciones, que se lo pasamos a los niños directamente, no a los padres, a los niños se lo pasamos. Y el resultado se lo pusimos en manos de la consejería. La consejería tiene el resultado de este estudio. Es que los niños, el 25% de los niños decían que el acoso venía de parte de los profesores. No es dicho por los padres, es dicho por los niños. ¿Por qué? Porque los profesores muchas veces... A ver, yo siempre digo lo mismo. Cuando estoy en un sitio de esto, siempre al final soy yo el malo, ¿no? Porque digo las verdades, pero eso es lo que hay. Entonces, si el típico profesor dice, tú cállate, que sabes demasiado, no, tú no contestes, ya déjalo, tú no contestes. A lo mejor en vez de decirle no contestes, a lo mejor hay que darle otra cosa. Ese extracurricular, ¿no? Podemos trabajar con el niño, que tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces,
sí que es verdad que sí que hay algún tema. Respecto a los compañeros, bastante. Yo te puedo decir un caso muy directo, para que se me oiga bien, un caso muy directo que es mi propia hija, que le llegaron a pegar en los baños en cuarto de primaria. Si te vale. Pero conozco muchos más, ¿eh? Porque yo también tengo casos y también lo he visto, y es el típico que al final se termina por ser el pesado, el aislado, porque pregunta, y en muchos casos precisamente porque el profesor es el que le termina por aislar, porque siempre es tú, deja a los demás compañeros y le va señalando un poco. Es muy complicado. Entonces, es un círculo que empieza a lo mejor por los compañeros porque se casa, perdón porque tengo la garganta fatal, pero yo también, hay profesionales buenísimos en todos los sitios, estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, pero es verdad que también he visto casos de profesores que terminan cansados, que lo puedo entender, y que terminan fomentando un poco todos esos casos. Y de niños, pues eso igual, yo de aislados, de aislarles al final los compañeros, porque es el pesado, el que lo sabe todo, y además es un fomentado de deja de contestar, deja de preguntar tanto porque molestas al resto de la clase. Es por eso. Y luego también, por si acaso, niños que en primaria han sido víctimas, y me estoy encontrando ahora casos en secundaria que ahora son ellos los acosadores. O sea, no han gestionado desde luego bien los casos de acoso, pero ahora son acosadores, encima con una inteligencia y una habilidad para hacer cosas que no detectamos nadie, que no detecta nadie, porque son originales incluso para acosar de esa manera. Y también estoy encontrándome casos ahora, soy psicóloga y trabajo con niños adolescentes, por eso, y con casos de secundaria, de acosadores con una manipulación que es increíble, y habían sido víctimas en primaria. Y no sé si desde Valladolid trabajáis, porque a mí me ayudaría todo este tipo de cosas. Era por eso, Miguel. A ver, nosotros no tenemos psicólogo porque en la asociación no nos podemos permitir todavía, al día de hoy, según vamos creciendo, no vamos permitiendo más cosas, pero sí que es verdad que tenemos psicólogos de cabecera, por decirlo de alguna manera, que nosotros siempre les derivamos a los padres y a los psicólogos. Hacia el colegio, pues es muy complicado. Primero hay que saberlo, hay que acertarse, ponerlo en comunicación con el coordinador de primaria o de secundaria, después lo tiene que ver el gabinete psicológico del colegio, de los orientadores, después lo tiene que ver el director. Hay muchos caminos. Nosotros incluso tenemos algunos padres que para el tema de las discapacidades han llegado al procurador del común de aquí de Castilla y León, y le ha dado la razón y le ha obligado a un colegio a poner en marcha el programa que le había preparado el equipo de orientación al tutor. O sea, que para que veas que sí que hay medios, pero es muy complicado. Y al respecto de eso que dices, que cuando son pequeños son acosados, después son acosadores, lo tienes claro en la violencia de género también, ¿no? Que cuando son pequeños les pegan los padres, y cuando son mayores ellos lo entienden que es así, y a lo mejor el problema lo tienen ellos, no lo tenemos los demás, ¿sabes? Entonces había que atajarlo desde otro punto de vista, pero bueno, eso ya... ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias de nuevo a Eva, a Miguel, a Carlos, a los tres por habernos ilustrado tanto, por habernos instruido también, porque había muchas cosas que quizá pues muchos desconocíamos, y esperemos que todos juntos sigamos avanzando en este aprendizaje. Ya como para terminar, para resumir, creo que esta mesa pues, nos ha mostrado, tanto a nivel de la sociedad como también a nivel de la comunidad universitaria, que existen esos talentos especiales y que necesitan educación especial en aquellas áreas que van a destacar de manera excepcional. Y aunque es verdad que hemos visto que a priori parecen casos aislados, es cierto que cada vez hay más niños y niñas que necesitan esa atención particular, y por desconocimiento quizá pues muchas veces a esos padres y madres que presentan esas inquietudes pues no se les está ofreciendo esa ayuda satisfactoria para que su hijo o hija pues tenga ese entorno adecuado para su desarrollo emocional e intelectual. Yo por mi parte, Miguel, concretamente, sí que voy a estar más atenta por si en mis aulas pues detecto efectivamente que tengo un alumno con altas capacidades, y también de algún modo te prometo que voy a intentar formarme en esta materia, porque, bueno, formarme e impulsar la formación, que creo que es muy necesaria, porque hay que empezar a visibilizar esta realidad.
La UCAP precisamente, y ya lo digo aquí, quiere apostar por la formación, por la investigación. Por eso le preguntaba antes a Carlos cómo consideraba si había en este campo, en esta temática, que creo que es fundamental para que sirva de apoyo a educadores, a padres, a cualquier persona de Ávila, de la provincia y más allá, porque ahora con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación no tenemos fronteras. De manera que todos podamos tener una formación especializada para abordar este tema que, repito, necesita visibilizarse. Espero también que por parte de los poderes públicos, pues hoy aquí también representados por algunas de las formaciones políticas de nuestra provincia, pues se tome también interés por ello y se apoye con políticas educativas eficaces. Muchas gracias de nuevo a todos por su atención, por su presencia, a los que nos han seguido en streaming, y esperemos que podamos tener jornadas como estas tan interesantes. Muchas gracias y buenas tardes.